colgando vestigios de cuerpos humanos. Ritual para pertenecer. Sacrificaban niños. La bendición del padrino y la bendición del enganga. De alguna forma entraba algo en él, pero tarde que temprano te va a seguir. Al ver el cuerpo de Constanzo, todavía mantenía brillo en sus ojos. Bienvenidos a Proyecto Psicofonía, el podcast diseñado para no poder dormir. Chavita, nos encontramos en el episodio 21. Ya estamos cada vez avanzando más y de mejor manera, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, estamos ya en el capítulo 21. Ya hemos avanzado, ya tenemos varios capítulos así por atrás que estaría padre que los vieran. Y que no se pierdan el último capítulo también que se estrenó, que también está muy bueno. Sí, muy bueno el capítulo con esta Eli, nuestra... Con Eli. No es cierto, equivoco. Con Pepe. Con Pepe. Ah, sí, es cierto, es verdad. Pepe fue el antepasado. Eli fue el antepasado, que Cierto. también estuvo muy, muy bueno. Vayan a verlos los dos. Uno hablamos de estas enfermedades mentales que dejan las guerras, pero relacionándolo también con el lado paranormal, que estuvo buenísimo ese episodio, la verdad nos gustó mucho. Y el de Eli, pues una muchachita que tiene el don de hablar con los muertos, ¿no? Que también sin duda fue un episodio muy, muy bueno, y también sus experiencias que ha tenido están muy buenas. Sí, es verdad. En capítulos anteriores sí también hablamos de todo lo que... Bueno, más bien del capítulo de Eli y también el de Pepe. Sí abordamos temas bastante interesantes que pues se tuvieron... por ejemplo, el de Pepe pues sí como que tuvo para más, pero pues por el tiempo no pudimos todavía darle más larga a la conversación, pero pues esperemos y tenerlo en un próximo capítulo, ¿no? Claro, y aparte son temas que te puedes extender 4 horas y sacar mucho jugo de esos temas. Pero bueno, la invitación ahí quedó y esperemos que pronto se reúna otra vez con nosotros para platicar de estos temas. Pero bueno, amigo, antes de mandar a cortinilla y al intro, es un buen capítulo, ¿no? Sí, vamos a hablar de los narcosatánicos. Esos famosos secta que hubo delictiva aquí en México, especialmente en Matamoros, Tamaulipas. Y que bueno, que dicho sea de paso, está ahorita el tema en boga por la serie que salió en HBO, que también está muy buena, se la recomendamos que la vean. Es un documental donde hablan de las dos partes, tanto de la mujer que es Aldrete, que está en prisión, tanto de los policías que estuvieron en ese caso, que la verdad es una disyuntiva entre ambos porque se contradicen de lo que dicen. No se quieren ver como los héroes y Sara como la víctima en claro. en este caso. Está muy interesante, vayan a verlo. Amigo, pues, ¿qué te parece si ya damos este intro y comenzamos? Comencemos. Bueno, chavita, vamos a empezar dando un pequeño contexto de quién son estos personajes y por qué vamos a hablar de ellos. Bueno, los narcosatánicos fueron un grupo delictivo de personas que hacían rituales, vamos a llamarlo así. Son rituales que tienen un sentido o tienen un origen, génesis, dentro de Cuba. Estas afroamericanas también, por así llamarlo, empiezan en África. Esta religión, que es el famoso palo o los paleros, tienen muchas ramas, pero en específico ellos se dedican a su religión, es el palo mayombe. Este grupo bueno, que dicho sea de paso, los narcosatánicos, ese nombre se los puso la prensa. No, ellos no se hicieron llamar así, se los puso la prensa por la ola de crímenes, y pues eran asesinatos en serie que realizaban, pero tenían un trasfondo. Tenían un fin. Un fin dentro de esta rama de la santería, porque también es parte del palo mayombe, no es de la santería, pero ellos también practicaban santería, ¿no? Son este grupo delictivo organizado o liderado por El Padrino, este personaje américo-cubano
que le hacían llamar así el padrino. Y la madrina Sara Aldrete, Constanzo y Aldrete. Adolfo de Jesús Constanzo se llamaba. Claro. Y pues, eran esos grupos. Él desde niño comentan que él fue bautizado dentro de esta religión del Palo Mayombe en Cuba. Ellos realizaban este tipo de religión y estos rituales para ganar poder. Al final del día tenían colaborando con ellos políticos, artistas, narcotraficantes y mucha gente del medio en general que ellos ayudaban mediante la santería e hicieron una red inmensa, Chavita. Sí, justamente este tema sí está muy interesante por los actos que hacían para tener poder, para tener riqueza, para que de alguna forma nunca los atraparan. Uh-huh. Todas estos rituales en los que se vio sumergido Adolfo Constanzo, el padrino, junto con Sara Aldrete. Sí era Sara Aldrete, ¿verdad? Sara Aldrete, sí, claro. no me equivoco. Igual, no eran narcotraficantes como tal. Tenían Al principio, pero ya después como vieron que empezó todo este tema de la santería y que empezaron a ver que de alguna forma la santería les puede ayudar con ese tipo de negocio, pues fueron escalando un poquito más, y en los rituales que hacían pues también sí estaban un poquito, bueno, no un poquito, muy, muy intensos y muy oscuros. Muy oscuros. Dentro de que me gustaría, bueno, quiero partir de la base de que la historia como tal de los narcosatánicos y su vida delictiva la vamos a pasar por alto, porque ese tema lo pueden ver en el documental de la narcosatánica, se llama, en HBO, pero nosotros nos queremos adentrar un poquito más a estos rituales que ellos hacían. Va de la mano con la historia, obviamente, pero pues el final que ellos tuvieron y todo el proceso delictivo que ellos tuvieron, me gustaría que ustedes lo vieran, porque si no se nos va a ir mucho tiempo explicando todo esto y no me gustaría dejar de lado, aparte de que tenemos otros temillas ahí que queremos contar que van ligados, ¿no? Pero sí, el Palo Mayombe es una religión, como les comentaba, que sus orígenes parten de África, y agarraron un gran auge en Cuba. Hay una isla en específico donde lo practican, pero esta religión abarca la mayor parte de la isla. Entonces está muy interesante porque no tiene fines malignos esta religión, pero al final del día todos usan o le dan el sentido que le quieren dar. En este caso ellos fueron un sentido más maligno, por así llamarlo. De poder, ¿no? De poder, hacían daño. Por lo regular famosa religión es para curar, y ellos lo realizaron para dañar. Que dentro del documental menciona a Sara Aldrete que en un ritual que estaban haciendo empezaron a sacar, cuando ella se dio cuenta de lo que era en realidad lo que hacía el padrino Constanzo, ella se empezó a cuestionar porque empezaron a robar tumbas, empezaron a hacer ahí sacrificios con animales, y ella comenta que eso no era bueno, y él le dice, pues, ¿quién te dijo que yo estaba haciendo algo bueno, no? Le dio a entender esto. Entonces, una de estas, se podría decir, características de esta religión es que sirven, ellos le llaman que es un pacto entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque ellos veneran a un caldero que le llaman el enganga. Se le llama así, el enganga, ofrenda, ¿sí? Así se le llama, que básicamente es eso, es el pacto entre la vida y la muerte. El enganga, vamos a estar poniendo imágenes, el enganga por lo regular es un caldero que es hecho de hierro, o puede ser hecho de barro, pero tiene que ser de un mismo material fundido, no puedes pegarle otro tipo de material. Esto es muy importante para ellos. O sea, tenía que ser
todo el mismo material, no puedas ponerle de que el fondo de hierro y las agarraderas de cobre. No, tenía que ser del mismo material fundido. Esto es muy importante y sobre todo no tener resquicios de que se pudiese salir, por así decirlo, quebraditas o hendiduras. Algunas fisuras ahí. Fisuras, okay. Porque a su creencia ellos dicen que todo esto cósmico, mágico, misterioso y sobrenatural que estaba dentro se podía escapar. Básicamente son muertos. Ellos, su religión o parte de ella, como lo manejaban también los narcosatánicos, era de que ellos decían que hay un espíritu de... Mira, bueno, es que es necesario explicar. El Lenganga lo que tenía adentro, ya, bueno, hablamos de que la base es ese caldero, pero adentro venían muchos materiales, que era sangre de animales sacrificados, eran palos, distintas ramas de ciertas árboles, era hierbas, pero sobre todo predomina cuerpos, bueno, no cuerpos, pero materiales humanos, que podrían ser en este caso huesos robados de una tumba, ¿no? Especialmente tiene que estar el cráneo, entre otras cosas, entre tierra, entre otras, porque ellos creían que todos los dioses, como toda religión, ellos tenían el dios de la muerte, tenían el dios de las aperturas del infierno, el dios de la naturaleza, a sus nombres, que tienen unos nombres muy rebrujados y sería confundirnos más por todos los nombres dentro de su árbol, por así llamarlo, místico. Tienen varios dioses, entonces cada uno o cada material representa esos dioses, pero todos se encaminan a un mismo dios, que es el dios de la muerte. Entonces el Lenganga básicamente es eso, es tener todos estos conjuntos dentro del caldero, aparte de lo esencial, ¿no? Que son los restos humanos, que es básicamente ellos creían, en especial los narcosatánicos, que tú puedes poner los huesos de tal tumba y ese muerto queda encadenado al Lenganga y a servirte, ¿sí? Él te va a dar protección, él te va a ayudar con los rituales, con los amarres, con lo que quieras hacer. Él lo va a hacer porque básicamente es como tenerlo de esclavo o a tu servicio. Por eso es muy importante que no tenga estas fisuras, porque se puede escapar, ¿no? Eso es básicamente lo que es el Lenganga. Es un tema muy interesante. Sí, justamente lo que estás diciendo del Lenganga sí es una forma muy extraña, por así decirlo, de invocar un ente, un cuerpo o algo así que pues no es de este mundo. Me llama mucho la atención, o sea, todo lo que tenía y que también que lo tenían que tomar. Uh-huh. Se lo tenían que tomar porque a raíz de eso les daba como que cierta inmunidad, por así decirlo, en cuestiones pues que se dedicaban al narcotráfico, pues de narcotráfico, de que no los vieran, que no los fueran a perseguir o que no los lastimaran. Ajá, los hacían invisibles e invencibles, en palabras de ellos, ¿no? De los jóvenes de las personas que detuvieron, precisamente porque uno de ellos se creyó invisible y se pasó un retén federal, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, también los narcosatánicos en cierto punto ellos secuestraban personas y ellos hacían sacrificios humanos para el Lenganga, ¿sí? En este punto ellos colocaban partes de las personas que creían que les daba más habilidad al Lenganga. Por ponerte un ejemplo, quiero que este espíritu sea más inteligente, pues mataban a alguien que fuese muy listo y le ponían como ofrenda el cerebro. Querían que, no sé, que fuera más fuerte, por decir, cortaban extremidades de una persona fuerte y se las ponían al Lenganga. Esto era lo que hacían, ellos tenían la creencia. Es por eso que había mucha gente muerta, porque comentan la prensa y pues muchos rumores que están en torno a este tema de los narcosatánicos. Dicen que en ese cuartito donde estaba el Lenganga, que era como su capilla, tenían cadenas, inclusive las cadenas
colgando vestigios de cuerpos humanos y encharcado en sangre y todo esto, ¿no? Sí, que es donde hacían ahí los sacrificios para ponérselos los después rituales. Esta mujer, Sara Aldrete, comenta que ella nunca estuvo, sin embargo varios del grupo comentan que ella daba a veces las órdenes. Es algo que tiene un misterio muy, muy interesante dentro de los narcosatánicos y que rodean mucho a este personaje, el Padrino, que a mí se me hace muy interesante, que ahorita voy a comentarle sobre Constanzo, porque él era como que la cabecilla de... Sí. de los narcosatánicos. Sí, a él le decían el Padrino por algo. Él comentan que al principio lo tenían como o sea, eran seguidores por admiración, pero al final terminaron siendo seguidores por miedo de todo lo que él podía hacer, la seguridad con la que hablaba, que esto es algo que no nos extraña la vez que nos platicó Beto, ¿te acuerdas que nos decía, las cosas que vayas a hacer, aunque sepas que te estás metiendo en un terreno fuerte, malo, hazlo con confianza, ¿no? Y no te va a pasar nada, ¿no? En este tipo de rituales. Entonces, él era lo que tenía, él tenía una confianza muy fuerte que les transmitía, sí, inclusive miedo. Incluso también hay que hablar mucho de hacer hincapié en eso que mencionas de la confianza, porque esa fue la forma en que de alguna manera enredó a Sara Aldrete para entrar ahí a la santería y a la religión que la que estaba perteneciendo. Gracias a su carisma, a su confianza, a todo lo que él emanaba de su personalidad, pues de alguna forma le envolvió en que pues que se iniciara con el rayado, creo que sí se llama. El rayamiento, perdón. Pues ritual para poder pertenecer a la secta. Claro, y ese le diste algo que quería comentar, porque el rayamiento, precisamente, ella lo menciona que ella lo sintió como un volver a nacer, un bautizo, ella lo menciona ahí en el documental. ¿Y en qué consiste el rayamiento? Se preguntarán allá en casa. Bueno, el rayamiento es se podría decir que es un ritual que dura días. Ella menciona que la estuvieron preparando varios días y que se estaba preparando el ambiente, estaban preparando el lugar, estaba preparándose Constanzo para hacer el rayamiento, que no es cualquier cosa. ¿Y en qué consiste? Ella menciona que la tuvieron mucho tiempo ahí sin ver a nadie, la tenían ahí sola, y después le quitaron sus prendas, le vendaron los ojos, ella escuchaba que hablaba mucha gente, escuchaba muchos murmullos hablando en otros idiomas, dialectos, por así llamarlo. Le hicieron una marca en el cuerpo y bebió de elixir, por así llamarlo, del enganga, y pues le comenta Constanzo que ahora forma parte de esto. El rayamiento consiste en que ese ritual es hacerle saber al espíritu que está en el enganga que ahora ella es parte de y que la tiene que cuidar. Es como decirle, es ese pacto entre la vida y la muerte que te digo, ¿no? En decirle, ¿sabes qué? Ella ya pertenece a ti, tienes que cuidarla, tienes que protegerla, y en lo que te pida ella, tienes que servirla, por así llamarlo. Entonces ella menciona que ese rayamiento estuvo muy, muy interesante. Dice que ella, más allá del miedo, sintió una entera confianza, y ella menciona que fue un ritual muy bonito. Sí, justamente diste la palabra que iba a decir. Incluso decía que era un ritual muy bonito por toda la experiencia y todo lo que envolvió el ritual en sí, de cómo fue la experiencia para hacer este tema del rayamiento. Uh-huh. Incluso sí también hay que destacar pues que no fue la única persona que perteneció a los narcosatánicos y que también practicaron el mismo rayamiento para poder pertenecer a los narcosatánicos. De hecho, hicieron una rueda de prensa cuando ya agarraron a Sara Aldrete y a varios de este grupo, y muchos mencionaron el rayamiento, enseñaron, se quitaron se bajaron, no recuerdo si se bajaron o se levantaron la playera, y ya les enseñaron que este es el rayamiento, es la iniciación y todo. Inclusive muchos periodistas y policías que entrevistaron que estaban en ese caso mencionan que uno de ellos se sentía tan seguro de estos rituales que él decía, dispárame, no me vas a hacer nada,
porque yo tengo la bendición del padrino y la bendición del enganga. O sea, tanta confianza tenían que... Y ellos como si nada, me llama mucho la atención porque a uno de ellos, que es el que se pasa el retén, cuando lo agarran, la policía le empieza a decir, a ver, estamos buscando a tal persona. Ah, sí, ahí está. ¿Cómo? Sí, ahí está. A ver, llévame a donde está. Y está un alambre. Y él dice, ¿y por qué tienes el cuerpo con alambres? Y él menciona, no, es que el padrino me dio la orden de unir todas las partes de los huesos con un alambre para hacerse un collar con él. Entonces, se quedan sorprendidos de tanto, o sea, porque es un ritual muy, muy fuerte. Es muy frío. Y todavía él con la seguridad de que no les iba a pasar nada, es que era tal la seguridad que tenían que dijo, sí, ahí hay otros 12. Yo te digo dónde están. Incluso se menciona también que no solamente fueron adultos, que también eran niños. Sí, eran niños. Dentro de esto mencionan, ahí quiero hacer hincapié a que no se descubrieron como tal tantos cuerpos de niños, pero sí fue no un secreto a voces, pero sí fue un rumor muy fuerte de que ellos también sacrificaban niños para el enganga, ¿sí? Ahí encontraron alrededor de 13, 14 cuerpos en ese rancho, pero mencionan que habían muchísimos más. De hecho, habían, te digo, restos de pequeños y eso es lo que mencionaban. La prensa sobre todo era lo que empezaron a hacer, porque después empezó a hacer mucho miedo infundado a este tema, porque ya le empezaban a meter cosas de más, ¿sí? Muchas cosas que a lo mejor no fueron ciertas, pero que involucraron ahí para poder hacer más amarillismo dentro de este caso, ¿no? Pero sí, sobre todo fue algo muy, muy interesante lo que envuelve a esta seguridad que les transmitía Constanzo y que realmente ellos sentían. Sara Aldrete, ella misma menciona que antes de empezar el ritual cambió físicamente Constanzo, de la cara, las facciones, los ojos, la nariz. Dice que los ojos se le hicieron blancos, que la nariz se le inflamó, que la boca se le hizo más grande y que empezó a hablar en otros idiomas. Cuando acaba, ella dice que ve cómo se le quita la cara, cómo se le empieza a volver a ser parte de de alguna forma entraba algo en él. Pues sí, ella dio a entender eso, ¿sí? Dio a entender que precisamente se transformó ciertas facciones de su rostro y al terminar volvieron volvió a la normalidad. A la normalidad, en que inclusive hasta la actitud que él tenía ya era más pasiva, más tranquila, cansada. Como empezó efusivo y no violento, pero yo creo que con mucha energía. Sí, de alguna forma también esto de la confianza y todo esto y todas las cosas que entraban en él, también tenía mucho que ver el carisma, y que también tiene sentido porque en una de sus víctimas yo estaba leyendo que hubo un caso en específico que fue de un joven estadounidense que se llama el Dubi. El Dubi fue este personaje que también pertenecía a los narcosatánicos. Él lo platicó que el mismo padrino decía que hablaba con ciertas personas y decía, a él es el que tienes que matar, a él es el que tienes que capturar. De alguna forma él hacía como que estos rituales como para saber a quién o para saber a cuántos. Entonces por esa parte pues dices, ay cabrón, o sea, sí, el padrino sí estaba como que en otro nivel de experiencia en santería y en brujería y en magia oscura. Claro. Para saber detectar a quiénes, o que te decían, no, pues que él lo quiero porque tiene a lo mejor tales cualidades, como me estabas mencionando, de que para ser fuerte esto, para ser listo esto. Sí. De alguna forma tiene sentido de que tú escojas no por ¿cuál es la palabra? Por sentido común, sino por otro tipo de cosas. Sí, algo más místico. Exacto, que se vea algo extra de que este tiene algo y nos va a aportar algo para la enganga. Claro, y de hecho, fíjate que hay algo muy interesante
dentro de él, porque como te lo menciono, él desde pequeño, desde niño, fue bautizado dentro de la santería por sus padres. Sus padres practicaban el palo mayombe, la santería. Entonces él desde pequeño fue guiado, o sea, él nació en una familia, él no la adoptó. Él nació en una familia que practicaba esto. Imagínate el grado de conocimientos que debió tener él, el grado de conocimientos que le pasó su familia. O sea, es lo que hablábamos en los primeros episodios, no sé si recuerdas, de estas... de estos lugares, puntualmente en México, como por ejemplo Catemaco, que allá vienen de familia con don, vienen familias que se dedican enteramente a la brujería, a todo esto, este tipo de cosas, y que muchos han querido huir de eso y terminan regresando, ¿no? Por todo esto que ya conlleva su linaje. Es a lo que iba, es un linaje que es muy distinto a una persona que quiere realizar brujería y pues a lo mejor sí es bueno, pero no lo tiene de nacimiento o nato, por así llamarlo. Es como cuando dicen que la sangre llama, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Sí he sabido varias historias que incluso en Ecatemaco o personas que se dedican directamente hacia la brujería o magia negra, o que sus abuelos o sus papás tienen este tipo de don, automáticamente para los hijos es como que algo que tú tienes que seguir. Sí. Y que tú estás destinado a, y que si lo rechazas puedes irte, pero tarde que temprano te va a seguir y vas a estar ahí. Claro. Vas a seguir con la tradición familiar, de alguna manera tú vas a seguir practicándolo. Estés alejado un tiempo, porque de alguna manera tarde que temprano vas a terminar haciendo lo mismo que tu familia. Claro, y de hecho dentro del documental le enseñan a Sara Aldrete unos cuadernos que tenía el padrino, Constanzo, y ella los recuerda claramente, y me llamó mucho la atención que tienen unos garabatos medio extraños, algo similar a lo que hizo Beto cuando bajó este guía espiritual. Vayan a ver ese capítulo con Beto, está muy muy bueno. Baja este guía espiritual y hace ahí por medio de un ritual, nos deja unos mensajes. Es muy 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 buen tema, dicho sea de paso, vayan a verlo. Pero se los vamos a dejar ahí creo que es el capítulo, es de los primeros. Sí, es de los primeros. No pasa creo que el capítulo 10, creo que es el 6, 7 más o menos, más el capítulo. Ajá, de todos modos se los voy a dejar ahí en la descripción. Pero sí, o sea, tiene un cuaderno con varios garabatos, pero uno de ellos me llamó la atención, que era como un diagrama de todo el linaje que él tenía. Y está muy interesante porque solo Sara lo entendía. Ella me imagino que se lo explicó, pero ella sí empieza a decir, mira, es que aquí empieza a decir tal, y empieza a leer, y esto es el linaje que tenía Constanzo. De hecho, ella se queda ese libro, ¿sí? Y eso es algo muy, muy interesante, porque te digo, volvemos a lo mismo, te habla de un linaje muy, muy fuerte que él tenía detrás, ¿no? Y no es nada extraño. O sea, ella menciona un ritual no con el cual se hizo conocido, pero un ritual con el que ella más le marcó, lo menciona, que es donde te digo que le dice esta frase de ¿quién te dijo que está haciendo algo bueno, no? Que estoy haciendo algo bueno. Ella menciona que le pagaron dinero para hacer un trabajo a un empresario, y ya fueron a las tumbas, saquearon un muerto, empezaron a hacer un ritual ahí, y le enseñan la foto de la persona y dice, ¿lo ves? Lo vamos a convertir en sapo. Ella menciona que se ríe diciendo, ay, Constanzo, porque ahí todavía ella no conocía la magnitud de lo que hacía. Dice, ay, Constanzo, ¿cómo eres ocurrente? Y le dice, no te estoy bromeando. Dice, ya con una cara fría, lo vamos a convertir en sapo. Días después, van al hospital donde está esta persona internada. No sabían qué tenía, se le hicieron todos los análisis, diagnósticos, no sabían qué tenía.
ella menciona que cuando ve a la persona en cama, lo ve como un sapo, lo ve inflamadísimo de aquí, inflamado, los ojos saltones, la boca estirada, todo hinchado. Y ahí es cuando ella comprendió y dijo, ay, cabrón. O sea, a lo mejor ella pensaba que literalmente Ajá. un sapo así. Sí, claro. Obviamente, pues por obvias razones, pues no fue como que, no puedes hacer, o sea, pero de alguna forma que era la forma de un sapo, ¿no? Sí, dice que la cara estaba totalmente hecha un sapo. Órale. Ella menciona que Constanzo se acerca con ellos, le dice, yo puedo hacer que te alivies, solo necesitas firmar y cederle los derechos de tu empresa a tal persona, que era lo que quería. Acepta. O sea, lo hacía como una manera de chantaje. Sí, pues ese fue el trabajo. El trabajo, quiero que me regrese mis... Bueno, quiero que me dé estas empresas. Realmente no estoy muy... porque no lo explican muy bien, pero es lo que ella menciona. El señor firma, pone sus huellas, todo. Y menciona a Sara que a los días sale en pie, como si nada el señor. Ay, es que sí, este tipo de cosas de la brujería sí están bien densos porque de alguna manera entra la creencia, si realmente pasa porque hay un tema de magia, que yo sé que existe, o sea, no estoy dudando que exista la magia, pero yo sí me pongo a pensar de que la intención, o sea, la intención que tiene la persona que hace ese tipo de trabajos, que obviamente hay que recordar que pues cuando tú haces un trabajo, pues de alguna manera se te regresa él. Claro. No sabemos cómo Constanzo manejaba ese tipo de cosas. Uh-huh. De qué manera, o si de alguna manera por el ay, se me fue el nombre del caldero. El enganga tuvieron un tipo de protección. Claro, es que es lo que te digo. Y de hecho ahorita, más adelante que les cuente el desenlace de esta historia, tiene que ver mucho con el enganga. Pero definitivamente muchos expertos en este tema de la santería, del palo mayombe y de todo esto, mencionan que definitivamente el enganga tuvo algo que ver en todo esto. Porque le salían las cosas súper bien. O sea, realmente, perdón, es increíble, realmente es increíble la forma en la que trabajaba él, la desfachatez con la que hacía las cosas. Ella menciona, o sea, simplemente ella menciona que todo lo que él quería, que él todo lo que decía pasaba tal cual. Ella menciona que ella se sintió y lo reconoce. A mí me gustó ese pedo, me gustó lo que pasaba con Constanzo y a su alrededor, porque yo me sentía intocable. O sea, al grado de que a Sara Aldrete le dijeran la madrina, imagínate el poder que también ella dentro de todo logró conseguir, ¿no? Claro. Obviamente pues acompañado por el miedo que le tenían a Constanzo, pero ella también empezó a hacer varias cosas. Ella menciona que al principio empezó haciendo collarcitos, como todo un aprendiz, ¿no? Un aprendiz de santería. Ajá, haciendo que tal amarre, haciendo tal trabajito y todo eso. Pero que después fue creciendo al grado de convertirse pues en la madrina, ¿no? Y dudo que pues ella también no haya practicado ciertos rituales de brujería, que ella no los menciona, pero sí menciona mucho eso de Constanzo, que era una persona que, o sea, bueno, cuando hace este ritual, que te digo que transforma y todo, dice que gana mucho dinero, y es cuando empieza a correrse la voz de lo que puede hacer, ¿no? Es cuando ya se acercan políticos. De hecho, ella menciona que llegaban artistas políticos con él. Y por ejemplo, menciona que estamos viendo la tele y salía tal artista que quería fama y la chingada, y no, salió por decir un éxito dando un concierto, y él, ¿ves? Ahí está lo que hice. O sea, de alguna manera llegaban a él para hacer este tipo de trabajos. Sí, no mencionaron. De hecho, dicen que sí encontraron la libreta. Pero que la tiene... No, bueno, otra.
aparte. Ok. Es que ella mencionaba que tenía una libreta donde tenía mucha información de todas estas personas que recurrían a él, ¿no? Inclusive, de hecho, sí hubo varios casos de funcionarios que fueron detenidos porque se les comprobó relación con Constanzo, pero había muchísimos medios de comunicación. O sea, hubo muchas personas que estaban implicados que decidieron desaparecer esta libreta. Pues claro, imagínate los nombres que habían estado ahí. Si estamos hablando de que hay políticos, artistas, gente muy poderosa, pues obviamente desde el principio de los tiempos no les conviene a nadie que pues salga a la luz todo este tipo de cosas, todo este tipo de nombres que pues pueden ocasionar problemas muy grandes políticos y sociales. Y es bien sabido también, perdón que te interrumpa, que muchos artistas y políticos hasta la fecha también sigan con este tipo de creencias en la brujería. Incluso también narcotraficantes siguen en este tipo de cosas, son muy creyentes en la brujería y todo eso. Incluso también en esos tiempos de los narcosatánicos, también un cártel muy poderoso estuvo inmiscuido también con ellos. Sí, claro. Si no me equivoco, fue el cártel del Golfo, fue el que estuvo inmiscuido también, el líder de apellido Ábrego, fue también partidario de este tipo de rituales y de creencias. Sí, digo, también lamentablemente son rumores porque al final del día no se pudieron comprobar del todo. Por ejemplo, eso de estos grupos delictivos no se sabe a ciencia cierta. Lo que se sabe es que hubo ahí un manejo, pero por lo que yo había escuchado es que era más por personas, por así llamarlas, que no tenían un cártel como tal, pues. Eran personas que se dedicaban a vender y a mover droga, pero no como un cártel, ¿sí me explico? Eran más individuales, por así decirlo, ¿no? Personas que se dedicaban al traslado, no tanto a la venta, por así llamarlo, ¿no? Algo así va por ahí metido. Digo, no me quiero meter en esos temas porque realmente eso ya es la otra cara de los narcosatánicos, más por este tema místico. Sí, de hecho también mencionan que hasta sale en los créditos, si no me equivoco, del documental sale la tigresa. No se me era extraño, ¿eh? Sí, no, ni a mí, de hecho. No, hombre, o sea, desde que se le nota, güey, a Eva se le notaba, perdón, que sí que ella practicaba algún tipo de brujería. ¿No? Sí, definitivamente. Y desde que la ves, ¿no? Desde que la ves, esa persona, esa señora transmitía. Yo me acuerdo que desde niño, cuando yo la veía, a mí me transmitía mucho miedo esa mujer, ¿no? Pues aparte de su aspecto, o sea, para empezar su aspecto de la cara y más aparte porque tenía una personalidad muy fuerte, tenía un carácter muy fuerte, era muy entrona, como que no le daba miedo a nada, o sea, tenía una confianza que tú decías, esta señora, ¿qué onda, no? Claro. Porque tiene así como que mucha rudeza. Sí. Y, o sea, nadie se la achicaba, nadie le bajaba la mirada, nadie. Sí, ella estaba, decían que ella fue uno de los nombres que estaba dentro de estos, no tanto en lo delictivo, yo creo que más en lo de la brujería. Que ojo, no decimos que sea real, o sea, sí, claro, sí. Se especula que esos nombres estaban ahí. Sí, no se sabe. Digo, ahí salió la foto de ella en el documental, me imagino que pues de algún modo ella sí salió a la luz, ¿no? Uh-huh. Pero regresando al tema de los narcosatánicos, sí está muy interesante. Fíjate, otro de los rituales que hicieron o que me llama mucho la atención dentro del Nganga eran estos rituales para conseguir la invisibilidad y la invencibilidad, o ser invencibles, ¿no? Porque ya lo comentamos ahorita, pero comentamos el caso, o un caso fallido, ¿no? Donde atraparon a este partidario de ahí. Pero
Hay otros casos donde estuvimos ahí investigando y leyendo de estas personas, donde ellos mismos pasaban por carreteras federales todas este tipo de cosas delictivas, armas y todo esto. Tenían, y eso a mí se me hace muy extraordinario, tenía él en su casa, tenía todo su dinero, todas las armas. O sea, en una casa, no creas que como el rancho, no, en la casa donde él vivía, en una colonia, o sea, y él tenía todo su dinero, todas las libretas con esta información, tenía muchas cosas, o sea, algo estaba haciendo que realmente, o sea, ellos pasaban por retenes y ni siquiera les decían nada, o sea, ni siquiera porque lo conocieran, realmente eran, lo voy a decir entre comillas, pero realmente eran invisibles. No sé si has escuchado mucho esto que cuando mucha gente reza, las mamás o cualquier persona creyente que luego dice, Dios, por favor, hazme invisible ante todas estas personas malas y haznos invisibles ante todas las personas que nos quieran hacer daño, ¿no? Luego de estos. Es a lo que yo voy o lo menciono con esta parte, no sé si te acuerdas de lo que comentábamos sobre los sigilos. Sí. Toda esta parte que conlleva la oración, toda esta parte que lleva el poder de las palabras y la intención que le das. Porque pasa. Ay, yo creo que a más de uno nos ha pasado en los alcoholímetros de que, ay, por favor, que no me agarren. Y pasas, quién sabe cómo le haces, pero pasas, ¿sí me explico? Entonces, es algo muy interesante lo que este Constanzo lograba con esto y lo que le hacía el Enganga. O sea, pónganse, la neta yo les recomiendo a la gente que más allá de lo que estamos hablando se pongan a investigar de este tema y de todo lo que logró conseguir Constanzo. Es verdaderamente increíble el poder que manejaba el Enganga. Increíble. O sea, todo este desmadre que se armó fue gracias al Enganga. Yo quiero creer que sí. Yo tengo esa... O sea, yo realmente sí creo en eso. Pues que tiene sentido, o sea, si ya utilizaban toda esta energía, todo este tipo de sacrificios que le hacían al Enganga, pues de alguna manera tenía que surtir efecto, ¿no? Tenía que tener algún tipo de beneficio, pues para que de alguna manera funcionara para todo lo que tenía que hacer Constanzo. Sí, no, es que realmente es increíble. Te digo, esta Sara Aldrete menciona mucho y hace mucho hincapié en toda la desfachatez con la que él trabajaba. Él no tenía anillos de seguridad. Él no tenía un convoy detrás de él. Él lo hacía todo solo. Y él siempre decía que no necesitaba nada de eso porque él tenía el espíritu que lo cuidaba. Él menciona mucho dentro de esta santería, mencionaba mucho que hacían muchos rituales de sacrificios animales, obviamente también humanos, pero ella mencionaba mucho que iba mucho de la mano los sacrificios de animales y que le servían mucho, que también adoptaban mucho ciertas características de animales, no tanto como un nahual, pero que sí dentro del Enganga pedía, por así llamarlo, tal habilidad de tal animal. Y no es que literalmente corriera más rápido, no es que literalmente pasaba, pero por poner un ejemplo que no pasó, pero por poner un ejemplo para que la gente se dé una idea, por ejemplo decía, no, que va a pasar tal carro, sacrificaba un búho. Necesito tener la visión nocturna para que no se me pase tal carro, tal cosa. O de que, en la noche. O de que, por ejemplo, necesito el camuflaje de un camaleón para que no me vean. Ándale. Tiempo así. Y le salía. Y quiero puntualizar, porque yo sé que muchos van a decir, ay, pues sí, o sea, pues puede ser coincidencia, pero siempre, o tantas veces, es algo muy interesante y como dato, hay muchos tipos de Enganga también. Van de la mano de
de cada religión de palo, porque les digo, hay muchas religiones dentro del palo, de los paleros. Creo que el palo alto, palo mayombe, hay muchos tipos de esta religión, o la religión tal cual es el palo, pero hay distintos tipos de vertientes, por así llamarlo, ¿no? Como luego aquí la católica, y luego que la católica romana y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es muy interesante todo el poder que tuvo Nganga. ¿Por qué? Porque es a lo que voy. Es como terminó la historia de Constanzo. Cuando encuentran los cuerpos, ya tienen a ciertas personas del grupo, ya las tienen capturadas, pero Sara Aldrete, el padrino, Constanzo y otras 3 personas que trabajaban muy de la mano de él, o sea que eran realmente los más cercanos, están prófugos. Y él decía, mira, no importa lo que pase, tenemos el Nganga, ¿no? Nos está cuidando el Nganga. Se sentía muy seguro. Sí, él decía, no importa lo que pase, nos están cuidando. El Nganga nos está protegiendo, nosotros seguimos siendo invencibles. Inclusive en ese punto le empezó a decir a Sara que ella no se preocupara, que si ella quería, él iba a poner el mundo en sus manos. Tan seguro estaba, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, por obvias razones, descubren esa pequeña capilla donde estaba el Nganga, pero no le toman importancia como tal. La tienen ahí en resguardo por investigación, pero intacta, o sea, no la toquen, estamos sacando todo lo que se tenga que hacer aquí de investigación, ¿no? Para esto, como tú lo mencionaste, uno de las víctimas fue una persona estadounidense. Esa persona estadounidense tenía contacto, o este joven, era familiar directo de alguien que estaba relacionado con la policía allá. Entonces se hizo un tema muy grande en Estados Unidos. Tanto que gente de Estados Unidos o policías de Estados Unidos estaban colaborando aquí. De hecho, eran los que tenían la batuta en esta investigación, ¿no? México estaba colaborando. Pero uno de ellos se le ocurre llevar a un chamán. Y él menciona, ¿quieres atrapar a Constanzo? Quema el Nganga. Destrúyelo, si no, no vas a poder. Sí. Sara Aldrete menciona que dentro de las noticias ellos ya estaban mundialmente, o sea, bueno, no mundialmente, pero pues sí, ya estaban conocidos en todo México, parte de Estados Unidos. Ella decía que no había canal que no estuvieran pasando su caso. Ellos iban caminando o moviéndose más que nada en distintos puntos de México y terminan en la Ciudad de México, en un departamento en la calle Río Sena. ¿Qué pasa? Destruyen el Nganga, lo queman, pero como idea millonaria para ellos, lo televisan. Obviamente lo ve Constanzo y se empieza a volver loco. De alguna manera como que se le cayó la creencia. Pues sí, o sea, él pensó que ya estaba prácticamente destruido. Todo lo que había hecho, él dice que está destruido. Ciertas personas de ahí, donde él estaba recurriendo en todo este trayecto que te digo que iban pasando de ciudad en ciudad, así, o de punto en punto, le iban dando la espalda, a tal grado que él se sintió traicionado por todo el mundo. Y él le dijo a Sara Aldrete, ¿sabes qué? Nada más confía en ti. En ese lugar donde estaban, en ese departamento, Sara Aldrete lo traiciona. Todos lo traicionaron.
ella lanza una nota diciendo que está secuestrada, porque para este punto ya estaba loco, ya se estaba volviendo muy loco. O sea, ya ella menciona que ya la amenazaba con pistolas, de que le iba a matar, de todo esto, ¿no? De que se iban a morir juntos y todo esto. De alguna forma una paranoia. Sí, ya estaba completamente loco. Ella lo traiciona, avienta una nota a un chavo que está fumando abajo, le dice, aquí está la persona que está buscando todo México. Y Estados Unidos también. Me tienen secuestrada, ayúdenme, por favor, es muy peligroso, está armado. Lo traicionan. En el momento que queman el Enganga, pasó todo esto, pero el final es más trágico. Llega la policía y lo matan. Pero casual, es que yo no sé si lo quieras ver como coincidencia o casualidad, pero hasta que le hicieron caso a ese chamán. De alguna forma no sospechaban que realmente el Enganga era el bueno. Era el que tenía completamente el poder de todo. Si no hubieran llamado a ese chamán, obviamente jamás se hubieran dado cuenta que pues el Enganga era el bueno, el que realmente era el que tenían que ir primero. Sí. Y si no hubieran destruido el Enganga primero, pues prácticamente, ¿qué te gusta? Que todo eso hubiera seguido vivo. Todo hubiera, o a lo mejor ya estuviera prófugo, o no sabemos qué hubiera sido de Constanzo. Claro, y te digo, repito, quiero hacer mucho hincapié, no sé si sea mucha coincidencia, pero destruyendo el Enganga fue la perdición de Constanzo. Y también para Sara. Sí, claro, ella la rescatan, entre comillas, pero solo para llevarla a la autoridad. A la prisión que, híjole, en las investigaciones que hice, vi los años que le dieron, pues, le dieron más de 600 años de cárcel a Sara. O sea, ya ahí se va a quedar, o sea, ya es una cadena perpetua que pues incluye por homicidios, por secuestro, por tráfico, por extorsión, muchísimos delitos que... Hasta por saqueo de tumbas tiene delito. Entonces, pues prácticamente ya... Ella apela, creo que ya se le bajó la sentencia, ahorita ya está apelando a pasar el resto de su vida en casa, o sea, un arresto domiciliario. En eso se queda este documental. Ella menciona y apela a que ella nunca tuvo nada que ver en los sacrificios humanos, en todas las matanzas, que eso lo hizo él antes de conocerlo. Otras personas dicen que él dio la orden, ella daba las órdenes también, que sí sabía, que ella estuvo ahí. Pero pues eso es algo que nada más ellos lo sabrán, ¿no? Al final del día pues le dieron condena como parte de estos sacrificios a ella. Si no me equivoco, fueron 662 años y 30 días. Más o menos lo que le dieron de prisión. O sea, sí. Y está en México. Creo que está en el Estado de México. Tetepán en el Estado de México. O Ciudad de México. Ajá. Tetepán, en la cárcel de Tetepán. Y sí, ella menciona todo este abuso policíaco que hubo. Y varias teorías, porque a Constanzo lo encontraron en un armario con él, bueno, él era bisexual y lo encontraron con su pareja hombre, con múltiples balazos de pistolas. Dicen que se suicidó y uno de ellos menciona que a menos que haya sido con una metralleta, que se ha dado muchos tiros porque tenía muchos impactos de bala. Muchos mencionan que fue la policía, muchos mencionan que entre ellos se dispararon. O sea, hay muchas controversias. Yo incluso leí en una nota, obvio no sabemos si es verdad, que incluso él mismo pidió que lo mataran. Ajá. Sí. Él mismo pidió, y mencionan a el Dubi. Ajá. Que él fue el que Constanzo le pidió que lo matara. Y fíjate, es algo medio... Sí, es algo que muy extraño que lleva todo esto, porque durante el tiroteo, porque se dio un tiroteo, él quemaba dinero y se los aventaba. No les voy a dar nada. Y en la escena del crimen hay mucho dinero quemado.
muchas cosas quemadas. Y ya para terminar, Chavita, porque ya se nos acabó este tiempo, me gustaría terminar con la experiencia que cuenta uno de los policías, que me llamó mucho la atención. Él menciona que al ver el cuerpo de Constanzo por primera vez en la carrera de este policía, sintió miedo, porque dice que todavía mantenía brillo en sus ojos después de horas de muerto, que tenía un semblante muy frío, muy oscuro, pero que tenía brillo en los ojos. Es algo que a mí me llamó mucho la atención y hasta cierto punto muy fuerte. Digo, porque pues una persona cuando muere, pues por lógica razón, dejas de producir cualquier tipo de señales de vida, ¿no? Y él menciona que sus ojos mantenían un brillo, como si estuvieran humectados de esta pues agua o estos líquidos que... Como si estuviera vivo. Ajá. Pero muerto. Dice que fue una escena que a él hasta la fecha le causa mucho miedo, ¿no? Y todo lo que conlleva lo que hizo, no dudo que... No que esté vivo, pero que hay un ápice de toda esta brujería y que todavía él tenía. Y no me imagino cómo se ha de haber sentido la morgue estando él de noche, ¿no? Y el que le hizo la autopsia. La autopsia, pues también hubiera estado padre que hubieran entrevistado al que le hizo la autopsia, pues para que revelara qué tipo de cosas sintió al momento de hacer la autopsia a Constanzo. Porque no creo que haya sido una experiencia cualquiera. No, claro. Y más teniendo de contexto toda esta ola de crímenes, pero sobre todo toda esta historia paranormal, mística, de brujería, ¿no? Que lo lleva detrás. Sí, pues incluso se envuelve en toda en la cultura mexicana. Sí. Sí, de hecho es tan famoso que la han hecho canciones hasta en Japón. Tienen canciones, tienen historias, tienen cómic. Ahí sale un cómic de los narcosatánicos en el documental. Créanme que les recomiendo mucho ver este documental. Les recomiendo mucho investigar. Hay varios podcasts que hablan de este grupo. Y está muy bueno, investiguenlo. Realmente nosotros, les repito, nos quisimos enfocar en esta parte de la brujería, en esta parte más paranormal. Pero la historia como tal de todo lo que han hecho es muy muy interesante. Cómo lo manejaron, todo lo que vivieron, todo lo que hicieron. Yo sí les recomiendo mucho que se echen un clavado como tal. Si quieren investigar más en este tema paranormal del enganga y del palo mayombe, los tipos de religión que conlleva el palo, también se los recomiendo mucho. Hay mucho de qué hablar. Realmente nosotros no quisimos ahondar mucho en esos nombres porque si de por sí ya palo mayombe y enganga y todo eso es algo muy confuso. Imagínense mencionar todos los tipos de engangas que hay, todos los tipos de palos que hay, la santería, que también, te digo, no va de la mano con el palo mayombe del todo, pero está Aldrete y Constanzo lo manejaban también en cierto punto. Sí, igual o si se quieren ver un poquito más prácticos, pues que se avienten la serie. Pues para que tengan una información un poquito más fresca, sí, y más actualizada. Sí, también nuestros compañeros de YouTube, Leyendas Legendarias, tienen un capítulo más enfocado al tema. Bueno, ellos sí lo tienen también con el enganga y mencionan todo esto, pero ellos sí lo tienen ya el caso como tal de todo lo que pasó, la vida de cada uno y cómo lo extendieron muy bien. Es un gran episodio, a mí me gustó mucho. Se los recomiendo mucho que lo vean si quieren saber un poquito más a fondo de la historia de ellos. Se los recomiendo, 100% vayan a ver ese video.
Muy, muy bueno este tema. Yo creo que también da para hablar muchísimo más. Esperemos pronto tener a un especialista en estos temas del palo mayombe y todas estas religiones, porque sí es muy, muy, muy bueno. Muy interesante también. Muy interesante, sí, claro. Sobre todo interesante porque a título personal no conocía, o sea, sí conocía el palo mayombe y todo esto, pero no conocía todas estas ramas que llevan de la religión afroamericana. Le quiero decir afroamericana porque sí empiezan en África, se vienen a América, Norteamérica y empiezan a tener aquí un auge muy grande, ¿no? Pero tienen un génesis africano, ¿no? Sí, incluso pues también pues en Cuba. Uh-huh. En Cuba es donde es como que como en Catemaco en México es como que el centro donde se concentra toda la mayoría de los brujos y brujas y todo este tipo de situaciones. En Cuba es donde también se concentra también muchísimo la santería, el palo mayombe, los paleros, todo eso. Sí, no, es impresionante toda la cantidad de cosas que derivan de estas creencias africanas, como el vudú, uh-huh, como estos palo mayombe, y tienen un chorro, si se echan un clavado a investigar todas las religiones y creencias que hay dentro de la cultura africana en estos temas místicos, se van a topar con una infinidad de estilos de brujería y todo lo que se puede hacer. Es muy interesante también, estaría padre hablar con un especialista de esto. Creo que aquí en México hay una persona en Culiacán, ahorita no recuerdo el nombre, pero él practica el palo mayombe. Uh-huh. Tiene muchos en gangas, tiene muchos símbolos del palo mayombe. Sí, fíjate que sí, para esos lados de Culiacán y toda la costa y Culiacán, especialmente en Sinaloa, o todo lo que genere todo este entorno también está muy bueno ese tema, ahondarlo de la santería con el regional mexicano, sí, con claro, los artistas. Hay muchísimos ya artistas ahora, actuales, que lo dicen abiertamente, que practican la santería. Abiertamente. Sí, y de hecho, como dato antes de irnos, como un dato particular, es que el norte del país, especialmente, fíjate, y es algo bien raro, especialmente todos los ciudades, municipios, estados que colindan con Estados Unidos, practican mucho este tipo de religiones, de brujerías, de dogmas. Hay mucho, yo realmente me saqué de onda de ver todos estos estados, ciudades que están en la frontera, que practican y que pasan esos conocimientos hacia Estados Unidos. Muchos, realmente muchos me sacó de onda todo este conocimiento que yo no sabía que había en el norte del país. Es muy muy interesante también investigar un poco más y hablar también de este tema, porque el norte del país es muy importante en estos temas de la brujería. Que justamente estamos en el norte del país. Que precisamente estamos en el norte. Estamos en Coahuila, pero bueno, nosotros nos ubicamos muy al sur de Coahuila. Uh-huh. Me imagino que allá en el norte sí debe de fronteras de haber, sí, es mucha todo lo que se ve y todo lo que se mueve en las fronteras de México con Estados Unidos, y la cantidad inmensa de información, de rituales que se hacen para Estados Unidos, tanto de aquí para allá como de allá para acá, que no se me hace extraño, porque pues también las fronteras que tiene Estados Unidos con México, pues abunda pueblo latino, ¿no? Pueblo, gente que también tiene esas creencias y que a mi consideración son muy distintas, o sea, a lo mejor
son las mismas, por así llamarlo, o sea, por ejemplo, la santería, pero yo creo que sí hay una diferencia marcada entre una santería netamente de Estados Unidos con una santería netamente de México, ¿no? Y lo que hay entre ellas, ¿no? Que es esta parte de Estados Unidos que colinda con México. Sí, está bastante interesante. Yo no sabía ese dato. Muy bueno, muy bueno. Pero bueno, Chavita, terminamos este episodio. Espero que les haya gustado. Espero que les haya quedado la inquietud para ir a buscar e investigar más de este tema de los narcosatánicos, que vayan a ver este documental y sobre todo que puedan investigar más de estos temas que hemos hablado, no necesariamente los narcosatánicos, pero sí del palo mayombe, de los enganga, de toda la santería que conlleva, ¿no? este tema. Sí, claro, incluso si quisieran saber de algún tema en específico, pues que nos lo hagan saber para nosotros hacer nuestra investigación y poderles traer una investigación más profesional y con más contenido. Más contenido, y si ustedes conocen o tienen algún relato que conlleve este tipo de prácticas, adelante, nos las pueden mandar, nos pueden mandar un mensaje, un comentario, y con gusto los vamos a leer, los vamos a escuchar y los vamos a atender. Bueno, Chavita, no queda más que dar tus redes sociales. En Instagram estoy como chava.3739. Yo estoy como Alejandro Llanas 24 en Instagram. No olviden de darle like a este video, compartirlo, sobre todo, y seguirnos en nuestras redes sociales, que se las vamos a dejar en la pantalla del final, o la cortinilla de salida ahí en YouTube, y pues también están en la descripción del video. Chavita, no me quiero ir sin también darles el anuncio de que muy próximamente ya vamos a empezar otra vez con los lives. Vamos a empezar con los videos de nuestros seguidores. Ahí tenemos unas sorpresillas que estamos realizando. Lamentablemente por temas personales no hemos podido tener el tiempo necesario para hacer todas estas dinámicas que ya tenemos en puerta. Decirles que próximamente también ya vamos a tener lives, esperemos pronto hacer lives en recintos, con la debida cautela y con la debida protección, pero ya estamos cerca de hacerlo. Les digo, por temas personales no hemos podido realizarlos, pero no queremos dejarlos sin contenido, por eso estamos realizando este podcast, que es el epicentro de todo el contenido que se viene más adelante. Muchas gracias por su comprensión, muchas gracias por seguirnos, que les decimos en TikTok también estamos creciendo mucho. Ya tenemos 180,000, 182,000 seguidores, muchas gracias. También aquí ya en YouTube ya estamos creciendo mucho. Les agradecemos si comparten, si hacen que esta comunidad crezca más. Perfecto, pues no queda más nada, pues vamos a pasar ya al final. Claro, sí, no, después de estos comerciales que dimos. Después de todo este tema, pues que se tenía que dar, teníamos que pues dar a conocer y también dar las gracias de alguna forma pues a toda la gente que nos estaba apoyando, y pues para que conozcan los futuros proyectos que se vienen pronto aquí en Proyecto Psicofonía. Proyecto Psicofonía. Vamos empezando, estamos agarrando vuelo para ir hacia adelante. Entonces, amigo, no queda más que decir que si te despiertas a las 3 de la mañana, recuerda este podcast. Bye.